Hola, te saluda el profesor Michael Ayala. Espero te encuentres muy bien. En el capítulo anterior habíamos leído juntos una historieta. El día de hoy vamos a elaborar una historieta, ¿correcto? La competencia entonces se concentra hoy en escribir diversos tipos de textos en nuestra lengua materna. En este caso, enfocado en nuestro propósito, que es una historieta. ¿Listo? Recordar que es un relato contado. ¿A través de qué? Imágenes y textitos breves. Puede ser una historia muy pequeña o también una historia grande contada pues en varias sagas, en varias entregas, en varios episodios. Personajes pueden ser ficticios, pueden ser reales, esto dependiendo mucho de el objetivo que queremos lograr. Tenemos ahí tres imágenes, ¿no? Elige uno de los siguientes. Ahí tenemos un hombre con dos alimentos probablemente, una chica malhumorada y una suerte de guerrero romano por la capa y de repente por el uniforme. Ok, y puedo tomar uno y a partir de ahí voy a crear mi historieta. Elementos básicos para poder planificar nuestra historieta. Ok, ¿cuál será el tema principal? ¿Quiénes serán mis lectores? ¿Qué intención tendrá mi historieta? ¿Qué recursos emplearé? ¿Cuántas viñetas necesitaré para contar la historia? ¿En qué lugar y época se desarrollará? ¿Qué rasgos principales de personalidad tendrá el protagonista? ¿Cuál será la motivación? ¿Qué tipografía elegiré de acuerdo con la intención de mi historieta? Estas preguntas yo las puedo ir respondiendo de modo muy concreto cuando uno quiere elaborar una historieta. Te puede servir de guía para que no haya confusiones o enredos en el camino. Ahora intentamos pues una redacción de la historieta y hay que tener en cuenta ciertas estrategias. Primero, hay que ordenar, mentalmente y por escrito, los sucesos que se narrarán, en tres momentos básicos, ¿no? Que hay un cuento, como una novela, los elementos básicos que son el inicio, el conflicto y la situación final. ¿Ok? Número 2, hay que distribuir la acción en el número de viñetas necesarias. O sea, debo calcular, a ver, mi historia trata de tal tema, voy a necesitar 8 viñetas o 10 viñetas. ¿Por qué? No vaya a ser que hagas menos viñetas o viñetas de sobra y después se distorsiona el mensaje que querías mandar, que querías enviar. Precisa el tipo de secuencia que seguirán las viñetas que utilizarás, ¿correcto? Una secuencia, en zigzag, puede ser una secuencia enteramente lineal, por cada hoja de repente 2 viñetas, ya eso depende pues, o de repente de modo horizontal o de modo vertical, ya tú en el proceso pues vas decidiendo, ¿sí? Usa recursos cinéticos y onomatopeicos para reforzar el impacto de las imágenes en el lector. Esto es recomendable. Cuando uno comienza, no le gusta mucho hacer este... Hola, te saluda el profesor Michael Ayala. Espero te encuentres muy bien. En el capítulo anterior habíamos leído juntos una historieta. El día de hoy vamos a elaborar una historieta, ¿correcto? La competencia entonces se concentra hoy en escribir diversos tipos de textos en nuestra lengua materna. En este caso, enfocado en nuestro propósito, que es una historieta. ¿Listo? Recordar que es un relato contado. ¿A través de qué? Imágenes y textitos breves. Puede ser una historia muy pequeña o también una historia grande contada pues en varias sagas, en varias entregas, en varios episodios. Personajes pueden ser ficticios, pueden ser reales, esto dependiendo mucho de el objetivo que queremos lograr. Tenemos ahí tres imágenes, ¿no? Elige uno de los siguientes. Ahí tenemos un hombre con 2 alimentos probablemente, una chica malhumorada y una suerte de guerrero romano por la capa y de repente por el uniforme. Ok, y puedo tomar uno y a partir de ahí voy a crear mi historieta. Elementos básicos para poder planificar nuestra historieta. Ok, ¿cuál será el tema principal? ¿Quiénes serán mis lectores? ¿Qué intención tendrá mi historieta? ¿Qué recursos emplearé? ¿Cuántas viñetas necesitaré para contar la historia? ¿En qué lugar y época se desarrollará? ¿Qué rasgos principales de personalidad tendrá el protagonista? ¿Cuál será la motivación? ¿Qué tipografía elegiré de acuerdo con la intención de mi historieta?
Estas preguntas yo las puedo ir respondiendo de modo muy concreto cuando uno quiere elaborar una historieta. Te puede servir de guía para que no haya confusiones o enredos en el camino. Ahora intentamos pues una redacción de la historieta. Y hay que tener en cuenta ciertas estrategias. Primero, hay que ordenar, mentalmente y por escrito, los sucesos que se narrarán, en 3 momentos básicos, ¿no? Que hay un cuento, como una novela, los elementos básicos que son el inicio, el conflicto y la situación final, ¿ok? Número 2, hay que distribuir la acción en el número de viñetas necesarias. Yo debo calcular, a ver, mi historia trata de tal tema, voy a necesitar 8 viñetas o 10 viñetas. ¿Por qué? No vaya a ser que hagas menos viñetas o viñetas de sobra y después se distorsiona el mensaje que querías mandar, que querías enviar. Precisa el tipo de secuencia que seguirán las viñetas que utilizarás, ¿correcto? Una secuencia, digamos, en zigzag, puede ser una secuencia enteramente lineal, por cada hoja de repente 2 viñetas, ya eso depende, pues, o de repente de modo horizontal o de modo vertical, ya tú en el proceso pues vas decidiendo, ¿sí? Usa recursos cinéticos y onomatopeicos para reforzar el impacto de las imágenes en el lector. Esto es recomendable. Cuando uno comienza, no le gusta mucho hacer este tipo de situaciones o trabajar en este tipo de estilos, pero es recomendable. Haz el esfuerzo, experimenta, equivócate y mientras vas probando vas a ver que te vas perfeccionando. Utiliza los cartuchos para presentar la voz del narrador cada vez que sea necesario. Hay que tener cuidado porque a veces el narrador está más presente que los personajes y esto es algo que tenemos que ver que resolver y tener cuidado. ¿Listo? Incluye, de ser necesario, metáforas visuales. Muy bien. Es decir, acuérdate, los simbolitos, el corazoncito, el signo de interrogación, el signo de exclamación, de repente, ¿no? Según lo que tu personaje se desarrolle. Ahora, si observas, vamos a la siguiente parte, vas a ver ahí, tú mismo vas a ver los criterios que puedes ir desarrollando, ¿no? Puedes intercambiar la historieta y con la ayuda de un compañero puedes ir definiendo el tipo de texto, si está en inicio, en proceso, si está logrado, si la historia, digamos, está lograda, está en proceso, está en inicio, los recursos también, qué recursos se han usado bien, se están usando medianamente bien o todavía hay elementos que faltan. De repente más parece un texto escrito continuo que discontinuo, de repente es un error que podemos ir corrigiendo en el camino, ¿no? Y el texto y las imágenes están bien balanceadas. Ahora de repente solamente son dibujos y no hay nada de texto, también eso es un desbalance. Bueno, esto yo te animo a que interactúes pues con otro compañero y juntos puedan ir desarrollando el proceso propio de la crítica de un texto, en este caso discontinuo, como la historieta. ¿Listo? Espero que esta información te haya servido. Muy bien. Número 1, de repente, antes de terminar, acá hay unas recomendaciones, pero antes de ese número 1, guarden el número 1, mira ahí las recomendaciones. Recuerda que antes de una publicación hay todo un proceso de edición, ni hablar. Bueno, número 1. ¿Tuve más dificultad para crear la historia o para dibujar? Número 1. Número 2. ¿Por qué se me complica tanto dibujar? Si es que se me complica. Número 3. ¿Se me complica mucho elaborar una trama? ¿Me disperso demasiado? Pregunta número 4. ¿Cómo hice para resolver esta complicación o estas complicaciones? Número 5. ¿Para qué sería útil conocer y hacer una historieta? Muy bien, eso sería todo. Que te vaya muy bien, cuídate mucho y recuerda que estudiar es vivir y leer es existir. Cuídate, ya nos vemos. Que te vaya bien. Chao. Hola, te saluda el profesor Michael Ayala. Espero te encuentres muy bien. En el capítulo anterior habíamos leído juntos una historieta. El día de hoy vamos a elaborar una historieta, ¿correcto? La competencia entonces se concentra hoy en escribir diversos tipos de textos en nuestra lengua materna. En este caso, enfocado en nuestro propósito, que es una historieta. ¿Listo? Recordar que es un relato contado. ¿A través de qué? Imágenes y textitos breves. Puede ser una historia muy pequeña o también una historia grande contada pues en varias sagas, en varias entregas, en varios episodios.
Personajes pueden ser ficticios, pueden ser reales, esto dependiendo mucho de el objetivo que queremos lograr. Tenemos ahí 3 imágenes, ¿no? Elige uno de los siguientes. Ahí tenemos un hombre con 2 alimentos probablemente, una chica malhumorada y una suerte de guerrero romano por la capa y de repente por el uniforme. Ok, y puedo tomar uno y a partir de ahí voy a crear mi historieta. Elementos básicos para poder planificar nuestra historieta. Ok, ¿cuál será el tema principal? ¿Quiénes serán mis lectores? ¿Qué intención tendrá mi historieta? ¿Qué recursos emplearé? ¿Cuántas viñetas necesitaré para contar la historia? ¿En qué lugar y época se desarrollará? ¿Qué rasgos principales de personalidad tendrá el protagonista? ¿Cuál será la motivación? ¿Qué tipografía elegiré de acuerdo con la intención de mi historieta? Estas preguntas yo las puedo ir respondiendo de modo muy concreto cuando uno quiere elaborar una historieta, que puede servir de guía para que no haya confusiones o enredos en el camino. Ahora intentamos pues una redacción de la historieta y hay que tener en cuenta ciertas estrategias. Primero, hay que ordenar, mentalmente y por escrito, los sucesos que se narrarán, en 3 momentos básicos, ¿no? Que hay un cuento, como una novela, los elementos básicos que son el inicio, el conflicto y la situación final, ¿ok? Número 2, hay que distribuir la acción en el número de viñetas necesarias. Yo debo calcular, a ver, mi historia trata de tal tema, voy a necesitar 8 viñetas o 10 viñetas. ¿Por qué? No vaya a ser que hagas menos viñetas o viñetas de sobra y después se distorsiona el mensaje que querías mandar, que querías enviar. Precisa el tipo de secuencia que seguirán las viñetas que utilizarás, ¿correcto? Una secuencia, digamos, en zigzag, puede ser una secuencia enteramente lineal, por cada hoja de repente 2 viñetas, ya eso depende, pues, o de repente de modo horizontal o de modo vertical, ya tú en el proceso pues vas decidiendo, ¿sí? Usa recursos cinéticos y onomatopeicos para reforzar el impacto de las imágenes en el lector. Esto es recomendable. Cuando uno comienza, no le gusta mucho hacer este tipo de situaciones o trabajar en este tipo de estilos, pero es recomendable. Haz el esfuerzo, experimenta, equivócate y mientras vas probando vas a ver que te vas perfeccionando. Utiliza los cartuchos para presentar la voz del narrador cada vez que sea necesario. Hay que tener cuidado porque a veces el narrador está más presente que los personajes y esto es algo que tenemos que ver, que resolver y tener cuidado. ¿Listo? Incluye, de ser necesario, metáforas visuales. Muy bien. Es decir, acuérdate, los simbolitos, el corazoncito, el signo de interrogación, el signo de exclamación, de repente, ¿no? Según lo que tu personaje se desarrolle. Ahora, si observas, vamos a la siguiente parte, vas a ver ahí, tú mismo vas a ver los criterios que puedes ir desarrollando, ¿no? Puedes intercambiar la historieta y con la ayuda de un compañero puedes ir definiendo el tipo de, el tipo de texto, si está en inicio, en proceso, si está logrado, si la historia, digamos, está lograda, está en proceso, está en inicio, los recursos también, qué recursos se han usado bien, se están usando medianamente bien o todavía hay elementos que faltan. De repente más parece un texto escrito continuo que discontinuo, de repente es un error que podemos ir corrigiendo en el camino, ¿no? Y el texto y las imágenes están bien balanceadas. Ahora de repente solamente son dibujos y no hay nada de texto, también ese es un desbalance. Bueno, esto yo te animo a que interactúes pues con otro compañero y juntos puedan ir desarrollando el proceso propio de la crítica de un texto, en este caso discontinuo, como la historieta. ¿Listo? Espero que esta información te haya servido. Muy bien. Número 1, de repente, antes de terminar, acá hay unas recomendaciones, pero antes de ese número 1, guarden el número 1, mira ahí las recomendaciones. Recuerda que antes de una publicación hay todo un proceso de edición, ni hablar. Bueno, número 1. ¿Tuve más dificultad para crear la historia o para dibujar? Número 1. Número 2. ¿Por qué se me complica tanto dibujar? Si es que se me complica. Número 3. ¿Se me complica mucho elaborar una trama? ¿Me disperso demasiado? Pregunta número 4.
¿Cómo hice para resolver esta complicación o estas complicaciones? Número 5. ¿Para qué sería útil conocer y hacer una historieta? Muy bien, eso sería todo. Que te vaya muy bien, cuídate mucho y recuerda que estudiar es vivir y leer es existir. Cuídate, ya nos vemos, que te vaya bien. Chao. Tipo de situaciones o trabajar en el tipo de estilos, pero es recomendable. Haz el esfuerzo, experimenta, equivócate y mientras vas probando vas a ver que te vas perfeccionando. Utiliza los cartuchos para presentar la voz del narrador cada vez que sea necesario. Hay que tener cuidado porque a veces el narrador está más presente que los personajes y esto es algo que tenemos que ver que resolver y tener cuidado. ¿Listo? Incluye, de ser necesario, metáforas visuales. Muy bien. Es decir, acuérdate, los simbolitos, el corazoncito, el signo de interrogación, el signo de exclamación, de repente, ¿no? Según lo que tu personaje se desarrolla. Ahora, si observas, vamos a la siguiente parte, vas a ver ahí, tú mismo vas a ver los criterios que puedes ir desarrollando, ¿no? Puedes intercambiar la historieta y con la ayuda de un compañero puedes ir definiendo el tipo de, el tipo de texto, si está en inicio, en proceso, si está logrado, si la historia, digamos, está lograda, está en proceso, está en inicio, los recursos también, qué recursos se han usado bien, se están usando medianamente bien o todavía hay elementos que faltan. De repente más parece un texto escrito continuo que discontinuo, de repente es un error que podemos ir corrigiendo en el camino, ¿no? Y el texto y las imágenes están bien balanceadas. Ahora de repente solamente son dibujos y no hay nada de texto, también ese es un desbalance. Bueno, esto yo te animo a que interactúes pues con otro compañero y juntos puedan ir desarrollando el proceso propio de la crítica de un texto, en este caso discontinuo, como la historieta. ¿Listo? Espero que esta información te haya servido. Muy bien. Número 1, de repente, antes de terminar, acá hay unas recomendaciones, pero antes de ese número 1, guarden el número 1, mira ahí las recomendaciones. Recuerda que antes de una publicación hay todo un proceso de edición, ni hablar. Bueno, número 1. ¿Tuve más dificultad para crear la historia o para dibujar? Número 1. Número 2. ¿Por qué se me complica tanto dibujar? Si es que se me complica. Número 3. ¿Se me complica mucho elaborar una trama? ¿Me disperso demasiado? Pregunta número 4. ¿Cómo hice para resolver esta complicación o estas complicaciones? Número 5. ¿Para qué sería útil conocer y hacer una historieta? Muy bien, eso sería todo. Que te vaya muy bien, cuídate mucho y recuerda que estudiar es vivir y leer es existir. Cuídate, ya nos vemos. Que te vaya bien. Chao.